¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Radio Bioemocional, la radio que le da voz a tus emociones con el podcast Los adolescentes y las sustancias con el psicólogo Eduardo Nava. ¿Qué tal? Bienvenidos a Radio Bioemocional, la radio que le da voz a tus emociones, pues ya siendo 16 de mayo, el día de hoy, pues la verdad estamos, pues de manera simultánea con el psicólogo Eduardo Nava, yo aquí en cabina y él desde desde un lugar muy lejano. Y bueno, haciendo ya el enlace, ahí está. Perfecto, y bueno, pues bienvenido psicólogo, adelante, el tema es todo suyo. Hola Serge, espero que todos me estén escuchando bien. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Esta vez por única ocasión, en día jueves, se nos cruzó las agendas y se nos cruzó un pequeño periodo vacacional del Día del Maestro, entonces ¿por qué no aprovecharlo? Desde la sesión pasada veníamos ya hablando sobre, haciendo una pequeña síntesis sobre los temas y en las sesiones pasadas que hemos abordado. Y todo nos lleva a este tema que obviamente es uno de los temas que más preocupa o que más ocupa tanto a un padre como una madre de familia, justamente en esta etapa de desarrollo que es la adolescencia, que desde el inicio venimos explicándola, venimos dando esta orientación sobre qué es la adolescencia, qué entender por adolescencia, después cómo hemos ido pasando de cómo se construye la identidad y la personalidad, cómo va influyendo todos estos procesos culturales en la conformación de la identidad y la personalidad. También hemos hablado respecto sobre cómo me mueve la adolescencia de mi hijo o mi hija adolescente, cuando empiezo a tocar temas que a lo mejor no quedan resueltos en yo como padre o como madre. Pasamos también por esta parte de la orientación vocacional como una herramienta para seguir buscando el autodesarrollo y el autoconocimiento, ¿no? Y por último, pues también hemos hablado acerca de la autoestima. Y ese fue como la llavecita que abrió la puerta para poder hablar sobre este tema tan, pues, no sé cómo decirlo, a veces parece como si fuera un tabú, a veces fuese como donde la moral inflexa que a veces nos establece todas las imágenes culturales y sociales de autoridad, entre ellas también la parte familiar, no nos permite acercarnos sobre un tema que sí es de mucha importancia, que tiene mucha relevancia actualmente, y cómo se ha ido modificando los hábitos de consumo, no nada más en los adolescentes, también en adultos, y cómo han cambiado también las drogas en estas últimas décadas, en donde pues lo que yo creo que podemos llegar en consenso, la mayoría, es que las sustancias hoy son cada vez más sintéticas y por consecuencia pues pueden llegar a generar pues un enganche mucho más rápido y no sé, pues más frecuente en los adolescentes. Y, y quiero mencionar que si estamos hablando de este comportamiento compulsivo, obsesivo compulsivo, que es la dependencia de algunas sustancias, bueno, no nada más tenemos que hablar sobre las sustancias. Digo, las sustancias es lo primerito que se nos viene a la cabeza, porque es algo que está externo a nosotros y nosotros vamos encaminados a conseguir esa sustancia, la que sea, desde la parte legal, que puede ser desde algo tan simple como el alcohol y el cigarrillo, hoy los vapeadores, como podemos hablar de otras drogas mucho más fuertes que tenga que ver con incluso medicamentos, ¿no? Que tengan que ser prescritos, o sustancias que pues la verdad es que solamente se consiguen de forma ilegal, pero al ser ilegal pues también no sabes ni qué contiene, ni en qué proporción, y pues a veces puede ser un muy mal trip. Sin embargo, también si vamos a hablar, Serge,
pues de un comportamiento dependiente o adictivo, pues tenemos muchos comportamientos que no necesariamente son las sustancias. Ya lo habíamos hablado sobre el tema del exceso de dopamina en la conducta de la dependencia del celular. También podemos hablar de la dependencia que podemos generar hacia las personas, de la dependencia que podemos generar hacia alguna actividad socialmente bien vista, como puede ser incluso el mismo deporte o el juego o bueno, hoy actualmente pues también los videojuegos que ya se volvieron un estilo de vida y una forma de cómo ganarte la vida, ¿no? Pero para eso también tienes que dedicarle tiempo. Y, y la frontera, por así decirlo, entre un comportamiento adictivo o dependiente, pues raya, más bien, es muy pequeña o muy estrecha cuando se convierte como parte de tu estilo de vida, ¿no? Entonces, no es la intención persinarnos, ¿no? Ni tampoco satanizar sobre lo que es el tener un comportamiento dependiente, simplemente tener claridad o tener unos puntos de criterio para saber en qué momento yo ya no estoy teniendo control sobre mí mismo y en donde a lo mejor sí es el preciso momento para decir necesito que me eche la mano, ¿no? O- y por eso, Serge, a mí me gustaría abordar este inicio. Yo sé que tú tienes un montón de experiencias en la parte de este tema de adicciones y dependencia, por el tiempo y la experiencia que tienes en los grupos de autoayuda. Y lo que dijiste en la sesión pasada me pareció formidable porque yo creo que solamente quien ha pasado por un problema o un infierno como ese sabe el origen de la palabra adicción y como bien lo dijiste en la sesión pasada, pues la adicción es algo que no se ha dicho, ¿no? Te dejo, te dejo en que nos comentes y nos compartas de toda esta experiencia que ha sido el estar bajo, más bien, estar retroalimentándote en los grupos de autoayuda, Sergio. Así es, y bueno, bienvenidos, nos presentamos, estamos aquí el psicólogo, porque ahí preguntan, Jesús Cadena dice, ¿quién está dando la conferencia? Ah, ya puse ahí la cortinilla, ya está ahí el contacto del psicólogo Eduardo Nava y tu servidor Sergio Vega, tenemos a Bobby, saludos equipo, por supuesto, él va a estar al rato aquí en cabina, muchas gracias por todo tu apoyo, Bobby, y principalmente, sí, fíjate que esta parte de la adicción por las sustancias en la adolescencia, es lo no dicho significa lo no expresado, el síntoma acumulado. La adicción puede ser hablada en diferentes circunstancias, tu cuerpo habla, tu mente habla, tu cuerpo tiene ciertas reservas donde en ocasiones se siente mal, explota porque no tiene la forma de poderse expresar. Desde la primera sesión que tuvimos en Radio Bioemocional, tuve el tema de, vino una psicóloga que le mando saludos a la psicóloga Norma G. Ella, hubo un evento de, acerca de la danza y los beneficios que puede tener cuando tu cuerpo puede expresarse también por Ujú. medio del baile o por medio de la psicoterapia, por medio de cualquier circunstancia, que este tema va directamente a los adolescentes, que pareciera como todos que tuvimos una introducción en este proceso y pensábamos que era un juego. Pensamos que era simplemente tomarte, pues digamos, una cerveza, convivir y posteriormente alguien que ya está más avanzado, porque en este proceso de las adicciones siempre debe de haber alguien más avanzado para que te dé a probar alguna sustancia. Y esto va a influir por de manera multidisciplinaria, como lo quieras ver, por varios factores sociales en el entorno donde te desenvuelves, puede ser a lo mejor por curiosidad, puede ser porque quieres pertenecer a algún grupo. Vamos, en esta parte de la adolescencia recordar que hay mucha demanda en cuanto a cómo me he visto, quién soy, esta parte de la personalidad, las características que uno tiene,
en ocasiones está buscando pertenecer a algún grupo. Y si tu grupo social, en este caso, pues tiene que formarse por medio de las sustancias, pues uno tiene que estar agregándose a ese proceso. Y es algo que no me espanta, como tú dices. Este proceso es bien conocido y vamos, eh, el escuchar adolescentes o adultos te das cuenta principalmente que, número uno, se toca un fondo de sufrimiento para cuando alguien pide ayuda. De otra manera, si no se toca el fondo de sufrimiento, pues digamos que va a seguir repetitivo en la conducta. Número dos, ya después de que tienes un fondo de sufrimiento, pues tienes que pedir la ayuda. Cuando ya esto ya se ha convertido en una adicción, que es gradualmente va por etapas y que estas etapas pueden ser, principalmente empiezas como algo sociable, que lo haces esporádicamente y posteriormente ya lo haces, digamos, de repetitivamente, digamos, todos los viernes, todos los sábados. Y ya cuando pasa a una etapa ya muy problemática, muy crónica, pues estamos hablando que ya un adolescente pues lo está practicando o está llevando el hábito diariamente. Entonces este proceso va por etapas. Y en Sí, las etapas tenemos que entender que también médicamente ya las adicciones se diagnostican como una enfermedad. sí, lo podemos encontrar ahí en el manual de trastornos mentales, en el DSM-5, ¿no? Exacto. Eh, Desde el punto de vista de la medicina, lo aborda todo trastorno mental, lo aborda como una patología y entonces lo entiende que hay que curar a esa persona porque posee una enfermedad, ¿no? O sea, tiene una enfermedad en sí. Eh, Eso que acabas de decir es súper importantísimo, Serge, por eso era para mí súper importante hablar, o por lo menos dedicarle una sesión a todo esto de los procesos culturales en la formación de la identidad y la personalidad durante la adolescencia, porque sí, si bien esta necesidad de pertenecer a un grupo social, por seres sociales que somos por naturaleza, Así es. una llave de acceso a ese grupo social, pues siempre va a ser toda la expresión cultural que pueda tener este grupo. Eh, si el grupo tiene algún tipo de ideología, pues eso yo lo dejaría en segundo término, pero también influye. Sin embargo, sí, es como la llave de entrada, ¿no? O sea, yo recuerdo perfectamente ahí en Prepa 5, cada grupo, cada tribu urbana que había ahí en Prepa 5 pues tenía su sector de reunión, ¿no? Su crío. Sí, exactamente, y caracterizados por su forma de vestir, su forma pues, también por la gente a la que dejaban entrar a su propio grupo, ¿no? Y obviamente, pues también tiene ciertas preferencias por ciertas sustancias que sobre otras, ¿no? Eso también es como muy curioso verlo a veces en ciertos grupos sociales, que parece que hay cierta prevalencia sobre algunas sustancias sobre otras. Sin embargo, no hay como lo venimos diciendo, híjole, yo creo que si tenemos que hablar de sustancias, Serge, hay que mencionar que las 7 drogas más poderosas que existen en el planeta se encuentran dentro de dentro de nuestro cuerpo y producidas por nuestras glándulas, ¿no? Por eso es que también es muy difícil lograr una modificación del comportamiento, más cuando existe una adicción, porque pues ya el cuerpo está condicionado a secretar esas sustancias y lograr sacarle o pasar ese síndrome de abstinencia cuando uno intenta limpiarse, desintoxicarse, se vuelve complicado, ¿no? Simplemente no nos vayamos a cosas muy complicadas, pero pues para todo nuestro auditorio que nos está escuchando, ¿qué tanto ha sido difícil dejar el pan? Cuéntenos. El azúcar, la No, verdad, también es una sustancia, la verdad, bien poderosa. no, y el pan, híjole, híjole. Es que es Es, algo que es exactamente. imposible Pero salir de cómo, ese círculo pero nadie vicioso. habla acerca del azúcar, ¿no? O Ah, ok, sí, sea, sí, también. está totalmente regulada y sabemos que necesitamos energetizantes para nuestro cuerpo, pero el exceso o la parte cuando no nos apoyamos en un profesional, a la larga, pues creo que tiene una factura, pues prácticamente de muerte, ¿eh?
para algunos casos. Bueno, pues de ahí tenemos los indicadores que hablan que nos indican más bien que México tiene un gran problema de Sobrepeso. salud pública, el sobrepeso y diabetes, ¿no? Entonces, pero también, si estamos hablando de todos estos temas, tendríamos que hablar de entonces cuáles son nuestros contextos en los que tocamos, con los que interactuamos, y entre ellos siempre va a estar pues, la base que va a ser la familia, ¿no? Y yo creo que a pesar de que existe una conducta del adolescente para experimentar, buscar algo diferente a su contexto más cercano que es el de la familia, sí entiendo que el adolescente sale en búsqueda de algo diferente porque empieza a encontrar cosas que no comparte. Entonces, hoy el tema se vuelve como un tema como cada vez más preocupante para el padre y madre de familia, pero yo aquí la pregunta es, bueno, ok, y ha sido como mi línea desde que empezamos estas sesiones es, bueno, ¿y qué tanto te acercas y tanto conoces a ese adolescente, ese tu inquilino, ¿no? Que tienes ahí en casa, porque se convierte en un inquilino. Y a veces, yo en la experiencia que puedo encontrar o que puedo experimentar fácticamente, ¿no? A través de otro contexto que es el escolar, pues me doy cuenta de que pues, el adolescente actualmente está en un, en un contexto de abandono total, porque pues no hay esa cercanía con su contexto familiar, ¿no? O sea, si hay un total desconocimiento de quién es, y después hay como esa sorpresa del padre y madre de familia, decir, es que si yo no le inculqué esos valores, ¿no? Entonces, yo creo que no se trata de los valores, más bien se trata de cómo se utilizan como herramientas para poderlas echar a andar, cuando a lo mejor tú como chavo te sientes presionado por cierta amistad, te sientes presionado por cierta situación y puedas como ayudarte para poder decidir o tomar una mejor decisión o por lo menos postergarla, ¿no? Porque a lo mejor puede que digas, no, es que sí me gusta, pero a lo mejor tengas la capacidad de decir, no, pero en este momento no es lo más correcto que yo me meta a lo que sea y que posiblemente estés en una instancia o en un contexto más seguro para pues ya consumir lo que consumas, ¿no? ¿Por qué hablo tanto de esto? Porque, porque al final del día las sustancias, todas las sustancias ajenas de nuestro, que están ajenas a nuestro cuerpo, con las cuales hemos interactuado como especie, han sido parte de nuestra historia, ¿no? O sea, y las podemos encontrar en distintas culturas, en distintos momentos históricos, y han estado ahí para, pues, para un sentido, para un fin para las que se han utilizado, que ha sido el, el entender aquello que no logramos entender o que no alcanzamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, los tarahumaras, ¿no? En su peregrinación por todo el desierto y el uso del mezcalito. Mate Tarabá. Y que al final del día, pues desde muy niños, entran en ese proceso, ¿no? Y que al final del día, pues no es algo que sea negativo ni destructivo, por todo lo contrario, ¿no? El tema tal vez tiene que ver el cómo entonces nosotros sesgamos nuestra visión o cómo nos adherimos a una visión que nos han inculcado de forma dogmática y que pues de alguna forma creemos que es algo negativo. Ok, entiendo, podrán decirme, pues es que no vivimos en el desierto, ¿no? No tenemos esa formación cultural, no tenemos esa formación de identidad con esas culturas. No, no las tenemos así, pero pues si queremos lograr ayudar a alguien, tenemos que ayudarle, como dijimos en un principio, a expresar aquello que no alcanza a decir. Y existen muchas herramientas, ¿no? Existe la herramienta de la psicoterapia, los grupos de autoayuda, los grupos culturales y deportivos. Es decir, hay un sinfín de opciones para que esa persona que por dentro está atorada, que por dentro no sabe cómo expresar aquello
tal vez lo dejó atorado en cierto momento y cierto espacio y tiempo, pueda empezar a fluir, ¿no? Pueda empezar a fluir. Y no necesariamente tiene que ser forzosamente la psicoterapia, porque uno pensaría que tienes un problema y dice, no, te tengo que llevar con el experto, que es el psiquiatra y el psicólogo, y entonces o te anexo o te llevo a una clínica de rehabilitación. Sí, existen hoy ese tipo de herramientas, pero también existen otro tipo de herramientas que no exploramos, que no ponemos al alcance porque no conocemos a esa persona que por dentro está atorada, Sergio. Así es, y en este tema de los adolescentes, como dices, en los grupos de autoayuda hay una oración que me gusta mucho y que tiene mucho peso de acuerdo a este proceso de las adicciones, que se llama: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Fíjate todo, entonces todo el recorrido que le hace falta al adolescente en la intervención de decisiones para tener sabiduría y, en este caso, que haya un amor propio, una relevancia y también, digamos, el proceso espiritual que el adolescente prácticamente piensa que no existe en algunos casos, y que propiamente el alimento afectivo, como el alimento psíquico, pero también el alimento espiritual y físico, es un complemento directamente para este proceso, donde cuando un adolescente, porque tú ves que hay adolescentes que sí se pierden más que otros, ¿eh? Hay adolescentes donde prácticamente empiezan a perder la habilidad de tomarse los tragos, la habilidad en las sustancias, para el autocontrol. Esto viene indudablemente aplicado a la inteligencia emocional en cuanto al autoconocimiento y la autorregulación. Por supuesto también para tener los niveles o ser, digamos, tolerante a la frustración, tolerante en cuanto a los impulsos, que cualquier impulso, alguna pelea con papá puede ser un signo de ya sé lo que tengo que hacer con todo este coraje reprimido. Híjole, Cada quien lo ve de diferente manera, sí, adelante, ¿no? Y se tiene que formar un debate, Lalo, porque no, también sí, es sí, sí. importante para toda aquella persona que nos escuche directamente en este podcast en YouTube, en Facebook y en Spotify. Adelante. Sí, pues mira, algo que es súper importante y yo creo que como herramienta es solo por hoy, ¿no? O sea, de alguna forma el ir llevando un día a la vez, eso te hace más llevadera las cosas. Eh, pero también hay que tener claro algo. La adolescencia tiene esa característica de lo que habla la teoría sistémica, ¿no? De la fábula personal, en donde son como mini dioses omnipotentes, omniscientes y omnipresentes, ¿no? Y, y yo creo que esa búsqueda de alcanzar un punto más humilde para poder enfocar las cosas y tener la capacidad de reconocer que, que ellos también se pueden equivocar, es cuando también uno como padre y madre de familia, pues se asume humildemente y se asume como otro ser humano, ¿no? Que tiene que interactuar y que tiene que guiar y orientar a ese ser humano más inexperto que él, ¿no? Inexperto por el tema pues por el tiempo de experiencia de vida que le lleva, ¿no? Yo, yo no entendía algo que en su momento mi papá me lo dijo hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y que hoy, justamente aprovechando que ayer fue el 15 de mayo, Día del Maestro, eh, ¿cómo se llama? En mi página de Centro Eranos, pues tuve ese detalle para mencionarlo, que por ejemplo mi padre hoy lo entiendo como mi gran maestro de vida, y me decía, cuando los oídos del aprendiz están listos, los labios del maestro aparecen para llenarlo de sabiduría. Eso. Y pues no entendí en ese momento, ¿no? Yo recuerdo que estaba más clavado como en esta necesidad
de buscar ese reconocimiento de parte de él, de parte de todo mi entorno. Y al final del día, pues no eres totalmente consciente de las decisiones que haces. Te bombardean mucho, no nada más en familias, sino también te bombardean desde otros, ¿cómo le podemos decir? Como otros eh, francos, ¿no? Por así decirlo. Y tienes un bombardeo de los medios masivos de electrónicos de comunicación, tienes un bombardeo de, pues de los grupos de amistades, tienes un bombardeo de muchos lados en donde te indican cómo debes y deberías de estar siendo y qué debes estar haciendo y cómo deberías estar viviendo tu vida, ¿no? Y ahí empieza este proceso de alienación, ¿no? Que yo siempre hablo, en donde dices, bueno, pues ¿y cómo logro hacer todo eso? Y entonces uno piensa que no está sometido a estrés, ¿no? A lo mejor la visión de adulto es, pues, qué estrés, ¿no? O sea, pues solo tienes que ir a la escuela y hacerlo bien. Pero, pero hoy más, pues un poquito más maduro, porque no puedo decirlo que al 100%, pero y con un poquito de mayor experiencia y autoconocimiento, me doy cuenta que hoy en día esos adolescentes de estas generaciones, pues sí están sometidos a un proceso de estrés muy cabrón. Muy cabrón porque les dicen un chingo de cosas por donde sea de cómo debe de ser la vida, qué significa ser exitoso, qué es lo que deberían estar haciendo en este momento, pero nadie se les acerca para decirles, oye, la ruta es por aquí, ¿no? Y pues obviamente viene la frustración, por supuesto. Entonces, pues ya no es nada más es que no entiendo el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Ya es oye, ¿cómo le hiciste tu papá o tu mamá para lograr generar toda esa riqueza que hoy actualmente tienes y de la cual yo estoy como viviendo y gozando? Pero ¿cómo le hago para llegar ahí? ¿O cómo le hago para poder pues elegir bien mi carrera o elegir qué escuela o cómo le hago para encontrar o elegir una buena pareja, ¿no? O sea, porque a lo mejor los chicos o las chicas ya traen como 2 o 3 fracasos y dicen, no, siempre me toca el mismo. En sí, hay mucho estrés que existe alrededor y que va más allá de que si sacaste 10 o no en la escuela, ¿no? Y entonces, todo eso que se queda hacia el interior de ese adolescente, pues va a buscar una forma de salir. Y yo no sé qué tantas herramientas se pongan a disposición de ese adolescente para que tenga un medio de expresión. Y pues si no hay una forma de expresión y si hay un mal viaje hacia adentro, pues lo más seguro es que yo voy a buscar evadir ese mal viaje. Y en algún momento puede ser una muy buena opción el que yo genere cierto comportamiento dependiente hacia algo, ¿no? Que me saque de esa realidad en la que todos los días me tengo que encontrar. Así es. Bueno, en este tipo de temas también tenemos que ver cuáles son las señales principales del uso de alcohol, abuso de drogas por los adolescentes. Estas señales pueden ir desde físicas, por ejemplo, fatiga, problemas al dormir, quejas continuas acerca de la salud, ojos enrojecidos y sin brillo y una tos persistente. En la parte emocional, ahí vamos a entender que es cambio de personalidad, cambios rápidos de humor, irritabilidad, comportamientos irresponsables también. Vas a detectar, por ejemplo, poco amor propio o autoestima, carencia de juicio, depresión, retraimiento y una falta general de interés. En los factores de la familia, al comenzar argumentos, desobedecer las reglas, que prácticamente sabemos que un adolescente desobedece o es casi una seña particular. Sí. El retraerse o dejar de comunicarse con la familia, se empieza a aislar, empieza a tener poco interés, sabemos que tienes poco interés en los casos de la familia, por la irritabilidad o por este tipo de procesos. En la escuela, pues intereses decrecientes como actitud negativa, vamos a ver al adolescente con calificaciones bajas por este desinterés, ausencias frecuentes, falta del deber y problemas de disciplina. Y en los problemas sociales, fíjate, ya tocamos físicas, emocionales, de familia y en la escuela, que son señales.
o características por el abuso de sustancias, problemas sociales va desde amigos o en ese caso pares envueltos con drogas y alcohol, problemas con la ley y el cambio dramático en el vestir y apariencia. No generalizamos, solamente soy ciertas referencias que podemos ver. Y pues bueno, es cierto, Lalo, cuando ya un padre detectó que su hijo tiene, digamos, no problemas, sino que ya está dentro de las sustancias, ¿qué hacer? El padre, ¿cómo va a intervenir en cuanto a la orientación? ¿Y cómo va a intervenir para el proceso de sanación o el proceso pedagógico, el proceso Pues es que psíquico? aborda de Todo, todo. O sea, todo. aborda desde la parte pedagógica, sus aprendizajes, aborda la parte psicológica, sus procesos mentales, sus procesos emocionales, aborda la parte económica, porque también También. piensas, oye, pues eres adolescente, pues eso lo pagas, ¿cómo lo pagas, no? O de dónde saca ese dinero para pagar eso, ¿no? Este, aborda la parte familiar, la parte social, como lo acabas de comentar. Es decir, no es un problema fácil, Exacto. sí es complejo, Sí. y al cual se le tiene que dedicar tiempo. Si tú me tienes que hacer esa pregunta, ¿qué hay que hacer? Es dedicarle tiempo. Número uno. Sí. Es acompañamiento. Exacto. Y eso se vuelve muy difícil porque recuerdo perfectamente cuando hablamos, un saludo a Alejandro, que hablamos de todos los servicios de la agencia de enfermería de ALA Enfermería. Saludo. Y hablamos sobre pues, el tema de tener una persona enferma y el cuidado que debe de llevar, ¿no? Pero aquí no podemos dejarle a un externo, a un tercero, el cuidado y la responsabilidad de a lo mejor de un hijo o una hija que tiene un problema de adicciones. Y entonces se vuelve bien complicado porque hay que estar ahí, ¿no? Sin embargo, también hay que trabajar, sin embargo, también hay que pagar las tarjetas, hay que salir a hacer el súper, hay que hacer un sinfín de cosas, ¿no? Cosas que yo entiendo que son necesarias para el día a día. Pero yo creo que lo más importante cuando existe un problema de estos, que ya está, es cerrar filas como familia. Entonces, sí entender que por alguna, por alguna circunstancia se llegó ahí. ¿Y cuál fue esa circunstancia? Un nivel de abandono, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Pues hay que hacer, si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas de forma diferente. Y tiene que ver mucho con esta onda de qué tanto tiempo entonces estamos repartiendo y empleándolo en nuestro sistema familiar, qué tanta energía le estamos metiendo ahí y no se está yendo a otro lado, ¿no? O sea, a lo mejor el sistema familiar le mete más energía a los compromisos sociales y familiares. Entonces esos yo creo que no, esos también pueden reducirse y dedicarle más tiempo a los procesos internos del sistema familiar. Eh, el compartir actividades, el redescubrir, como siempre lo voy a manejar y lo voy a decir en cada sesión, redescubrir a tu adolescente. Si a ti te sigue moviendo temas que estás viendo a través de él, pues tú entrarle a un proceso terapéutico como papá y como mamá, para que también tengas las herramientas de poderlo acompañar, cómo soportar su ansiedad, cómo no romperte tú como padre y madre ante la ansiedad y el punto de quiebre de que va a llevarlo a ese punto, ¿no? Dedicarle tiempo a explorar los profesionales de la salud con los cuales puedes interactuar o buscar para asistencia, porque eso también lleva tiempo, Sergio. O sea, esto no es nada más de decir, oye, ¿me puedes recomendar con, no sé, una clínica de rehabilitación? Pues no, o sea, no, esto es como casi elegir una universidad, pues ve y asómate y ver cómo trabajan, porque no sé, es depositar la confianza en un tercero. Entonces, pues también eso implica tiempo, y al final del día es eso. En pocas palabras, es dedicarle tiempo, ese tiempo que en un principio no se le depositó, y reconstruirse como sistema familiar. Es decir,
volver a establecer los puentes de comunicación, ver las alianzas, ver también la contraparte, ¿no? O sea, si no tengo una alianza con mi sistema familiar, con mi hermano, con mi hermana, con papá, con mamá, entonces pues ahí tengo ahí una interferencia en la comunicación con esas personas. Ser congruentes, eso es algo que es importantísimo en la adolescencia. Si tú eres la persona que lleva la batuta, el modelo, la autoridad, pues también ser congruentes, ¿no? O sea, yo no sé cómo podríamos pedirle a alguien que deje de hacer algo cuando uno también lo hace, ¿no? Entonces, es darle el justo medio a las cosas. O sea, entender que si no se ataca el problema, se va a volver algo más complejo. Y va a doler, porque duele que una persona sufra, ¿no? Duele que una persona se tenga que aislar para sufrir en silencio y se aísle para, no sé, para escaparse un poquito de su realidad. Pero duele más cuando te das cuenta que esa persona ya está consumida por esa actividad y ha dejado su resto de esferas de vida y de actividades para solamente dedicarle a eso que le está produciendo un placer momentáneo, ¿no? Y que solamente es un instante y que de repente va a volver a buscarlo porque lo va a obligar su cuerpo, pero también lo va a obligar su percepción y su sentido que le ha agarrado a ese comportamiento. Yo creo que eso es lo que podemos orientar. Tengo un dato muy presente, y es que de todas las alcaldías en la Ciudad de México, que mira que tenemos una densidad poblacional muy fuerte, la alcaldía que tiene menor índice de adicciones es la alcaldía Venustiano Carranza, siendo que comprende las tres colonias. Bueno, no sé si la otra sea también de la alcaldía Venustiano, ya sea Cuauhtémoc, pero tiene 3 de las colonias que forman el triángulo de Tepito, ¿no? Que viene siendo la Vicente Guerrero, la 20 de noviembre y la Morelos, ¿no? Y entonces, a pesar que tiene esos 3 puntos rojos, ¿no? En lo que es la distribución al mayoría de sustancias ilícitas, por así decirlo, es la alcaldía que tiene menor índice de adicciones, y tiene que ver por la infraestructura y espacios públicos disponibles a los habitantes de esa alcaldía. Es decir, hay mucha infraestructura en espacios deportivos por parte de la alcaldía. Y entonces, yo siempre he creído que el deporte es una muy buena herramienta. Ahora sí que un puente de motivación, buena estrategia, ¿no? Es una muy buena estrategia para poder salir de las adicciones. Pero sí quiero hacer hincapié mucho a todas estas personas que nos están ayudando, nos están escuchando, perdón, y que tal vez por ahí a lo mejor tengan a alguien o conozcan o estén viviendo algo tan personal como este tema, en la parte personal, perdón. Y es, ok, todo esto nos va a funcionar, Sergio. Todo funciona. Neta, puedo decir que todo va a funcionar, pero aquí hay un gran problema. Si esa persona que está padeciendo de un comportamiento dependiente o adictivo no sale de los contextos en donde se produce o se facilita esta conducta, híjole, va a haber una gran probabilidad de recaída. Entonces, una persona, puedo creer que logre llegar a tener este autocontrol y esta capacidad de resiliencia para salir a través de la desintoxicación, a través de la disciplina, salir de esta bronca. Pero el entorno es una fuerza muy poderosa y puede hacer que esa persona recaiga. Entonces, pues hay que tener también en cuenta de qué entornos y qué contextos, por eso digo, qué contextos tocamos, ¿no?
Te dejo con la palabra, Sergio. Así es, pues bueno, aquí un saludo para mi amiga Abby que me mandó aquí un mensaje, estábamos checando desde Canadá, ya el tema que ya está en Spotify con el trastorno obsesivo compulsivo, también vamos a subir el podcast del síndrome del impostor. Y bueno, metiéndonos al tema nuevamente del adolescente dentro de las sustancias, pues manejaste factores de importancia. Primero, una cosa que mencionaste, esta parte donde los padres piensan que llevarlo a un centro de rehabilitación es ya, se acabó y es todo. Decías acerca del abandono, que prácticamente es una herida del abandono, donde un adolescente empieza a tener estas sensaciones de desvalía, estas sensaciones donde uno no se siente importante hacia los demás, que está buscando la aprobación de los demás, que prácticamente, digamos, si papá y mamá por obvias razones están trabajando y descuidan al niño, descuidan al adolescente, pues obviamente no tiene un respaldo, entonces tiene que empezar a trabajar de manera conjunta con los familiares y es correcto, mencionaste que el padre de familia tiene que ir a la psicoterapia, tiene que también empezar a hacerse las interrogantes del por qué también él está fallando, del por qué el padre de familia también no le está otorgando el tiempo necesario de calidad al hijo, cuáles son las cosas en las cuales tienen que trabajar como el perdón, porque también el padre de familia tiene una historia clínica como el adolescente también, entonces tiene que trabajar con su historia clínica argumentando también del por qué le cuesta trabajo tener esta manera de poderse acercar a su hijo, el poder confrontarlo, el poderlo sentir, el poderlo apoyar, porque posiblemente en esta historia clínica salgan antecedentes donde un abuelo, digamos, también estuvo muy ausente, pero digamos que no es necesariamente como un pretexto para que uno se pueda estar dentro de las sustancias, ¿verdad? Sí, no, y aparte también podemos decir y podemos hablar tal vez desde otro punto de vista en donde otra persona va a decir, no, entonces simplemente es falta de carácter y el que quiere puede, ¿no? Y también creo que existen esos casos, ¿no? No necesariamente es pensar que esa adolescente o ese chavo o esa chava no pueda sola, ¿no? Pero si hoy tenemos ya mayor conocimiento sobre qué pasa en estos procesos de dependencia, de adicciones, de todo, pues ¿por qué no usarlos, no? Digo, entiendo que también, como bien lo decía Jean-Paul Sartre, ¿no? Que él, pues, fiel crítico de Freud, perdón, decía que pues al final del día infancia no es sinónimo de destino, sino que el ser humano es lo que elige ser, ¿no? Y que por eso estaba condenado a vivir en libertad. Sin embargo, yo creo que también ese exceso de libertad, cuando no sabes qué significa, cómo se utiliza, para qué sirve y cómo se toman decisiones, pues también te lleva a un proceso de vacío y de sinsentido. Entonces, yo parto de esta idea de que todas estas sesiones, al final del día, sean unas sesiones muy amigables para quien nos escucha, sean unas sesiones que generen confianza, que brinden acercamiento a todos esos profesionales de la salud mental que nos encontramos o que nos pueden encontrar día a día chambeando, y a todas esas personas que están dentro del desarrollo de las humanidades, que pueden ser una herramienta para poder seguir mejorando su proceso y calidad de vida. Al final del día la vida es un instante, mi Sergi, y pues qué mejor que hacer este viaje lo más ligero posible, ¿no? Con una maleta que sea nuestra maleta, ¿no? Y que sea un viaje que podamos elegir vivirlo, pues plenamente, ya ni hablar de felizmente y así, no, o sea, plenamente, que lo estemos disfrutando y tener
parte de esta idea de este proyecto, bueno, por lo menos cuando me invitaste, era pues siempre manejarlo de una forma que brinde el acercamiento, los puentes de comunicación entre quien nos escucha y entre nosotros como una opción, pero también el que nos permita ofrecer una visión más amigable, ¿no? No tan dogmática, no tan juiciosa, no tan llena de expertise, porque a veces eso tampoco creo que logra o genera mucho, ¿no? Te confunde más. Pero sí al final es lograr que pues todo esto ayude para que el trip sea mucho más agradable. Y pensando en lo que ayer fue el Día del Maestro, yo también en esa publicación que hice puse que despierten su maestro interior, porque todos tenemos ese maestro dentro de nosotros. Sí, eso estuvo padre. Y que a partir que despertemos ese maestro interior, inspiremos a otros a hacerlo, ¿no? Así es. Y eso nos permita a todos cuestionar más, hablar más, disentir más, expresar más y construir universos más ricos que puedan enriquecer también los universos de los demás, ¿no? Así es. Estuvo padrísimo eso, despierta a tu maestro interior, despierta a tu gigante interior. Y hay unas frases aquí que me gustaría leértelas, me gustan, la verdad a veces te hacen reaccionar. Dice, la peor soledad es no estar a gusto con uno mismo. No es lo que te llamen, es lo que respondes. No esperes a morir, como la frase que dijiste de la película ¿Cuál Search? de los poetas. El Carpe Diem, sí, de la Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Qué significa? Aprovecha el día. Aprovecha el día, recuerda que vas a morir, pero también recuerda que puedes vivir. Soy una persona inteligente, valiente y poderosa. Hay que creerla, ¿eh? La felicidad solo puede provenir de ti y es el resultado de amarse a uno mismo. No hay felicidad ni existe éxito, sino paz interior. Híjole, a veces. Y eso es una construcción del día a día, ¿eh? O sea, se escucha bien bonito la frase, pero sí, o sea, es un trabajo interno. Es ¿no? trabajo más trabajo. Yo creo que lo más complicado, y recayendo en este tema de las adicciones, es cuando perdemos el equilibrio, ¿no? Y perdemos el equilibrio y de repente estamos pasando por un displacer constante y sonante en muchas esferas de nuestra vida. Y, híjole, y a veces puede caer rete bien no sé, un cafecito con pan, que ahorita no se antoja con tanto calor, pero o como puede caer bien un whiskyto en la noche para relajarnos y empezarnos y quedarnos bien dormiditos, pero después eso se convierte como en un hábito, ¿no? Bueno, como ¿sí? En un vicio, ¿no? Sí, un hábito, prácticamente. Y así le vamos abriendo la puerta a ciertos comportamientos que ya después decimos, güey, ya tengo un pedo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, lo más difícil es mantener el equilibrio. Y es un trabajo constante y también requiere mucho valor. O sea, es una herramienta importante, o sea, porque a veces no es que perdamos el equilibrio porque nos suceda algo, sino que también nosotros en nuestro proceso evolutivo nos damos cuenta que ya no encajamos en ciertos contextos con ciertas personas y no somos capaces de simplemente pues alejarnos, ¿no? O simplemente saber que ya no pertenecemos ahí. Y entonces entramos en un desequilibrio por querer seguir manteniéndonos ahí, ¿no? Y por eso yo siempre hablo y digo que que el equilibrio va acompañado paralelamente a nuestro proceso evolutivo, que no es un punto fijo en el cual tenemos que regresar a cierto momento de nuestras vidas, sino que nos va acompañando paralelamente conforme vamos avanzando. Y ese equilibrio, pues solamente se trabaja con ese autoconocimiento que vamos desarrollando y ese concepto de amor propio que también tenemos que ir fortaleciendo. Así es, dedícate a sentirte bien contigo mismo. Recuerda que es con quien pasarás el resto de tu vida. Y bueno, ya se dieron las claves completamente, se nos fue el tiempo rapidísimo.
Ya me tengo que ir a nadar. Sí, se nos acabó el tiempo y bueno, a todos esos adolescentes que nos escucharon y aquellas personas que son padres de familia, pues recuerda que es un problema que se le tiene que dar tiempo, dedicación y constancia y sobre todo para tener resultados a largo plazo. Y bueno, recuerda que estás en Radio Bioemocional, la radio que le da voz a tus emociones. Y bueno, muchísimas gracias. Aplausos para aquí para el psicólogo. Y aquí también unas bullitas que se necesita porque es importante. Gracias por todo tu apoyo, amigo, a Radio Bioemocional. La verdad es que ya son varios podcasts que estás dando aquí. Hoy lo cambiaste por el Día del Maestro, que fue el día de jueves, pero la próxima semana... No, ya regresamos bien a miércoles. Los días miércoles, ¿verdad? Sí. Es que cuando caen esos días, caen como no sé, perlas. Y no hay que desaprovecharlas. Y un saludo a todos los maestros, gracias por su tiempo, a esos maestros que tuve en la primaria, en la preparatoria, en la universidad y los maestros de vida que sigo teniendo, las redes de apoyo que sigo teniendo. Muchas gracias por su preferencia. En la noche nos vamos a ver ya en transmisión. Recuerden que este podcast yo lo hago con Eduardo, no nos pueden ver, pero es para trabajar también nuestra creatividad en nuestro cerebro y esta parte de la radio, ¿no? Siempre es mágica. El hecho de dejar a la imaginación cosas, yo creo que es algo que también genera un descanso, Sergio, porque pues ya ahora todo es visual, ¿no? Y si no lo es visual, entonces guácala, ¿no? Exacto, o sea, exacto. Y creo que también tiene la importancia de trabajar con esta parte de la creatividad y es una radio, ¿no? Prácticamente tú, de todos los exponentes, tú eres el único que está dando radio de esta manera. Gracias, muchas felicidades, Lalo, por ser maestro, por ayudar a todas estas personas que se te acercan, a los alumnos que te piden orientación y que desinteresadamente también los estás ayudando, a todas esas personas que quieren alguna sesión con el terapeuta, ahí está el contacto. Recordar que ahí ya se está llenando su cartera de adolescentes y bueno, ahí nos abrimos un espacio, ¿no, mi Sergio? Y bueno, seguimos trabajando de forma remota y virtual para también facilitar el acceso, ¿no?, al servicio. Exactamente, todavía no hemos llegado a nuestra meta de Radio Emocional. Por favor, si nos pueden mandar ahí 10 estrellitas, 99 estrellitas. Recomienden el proyecto de mi camarada Sergio. Gracias. Créanme que poco a poco ha ido creciendo y también denle una vueltecita a todos los otros invitados que tiene Search a bien de buscarlos y que afortunadamente le dan también un espacio y tiempo para su proyecto. También denle una vueltecita, van a encontrar cosas muy interesantes. Y recuerda que también en Radio Bioemocional tenemos esta parte donde le damos al público voz. Si tú quieres venir como público a cualquier programa que dices, yo escucho a Eduardo Nava, quiero ir con él, pues también se le puede abrir aquí el espacio. Y si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieren que toquemos, adelante. Exactamente, escríbelo ahí, aunque veas la repetición en YouTube, en Facebook, en Spotify, en Instagram. Por favor ahí pon, yo quisiera que el psicólogo Eduardo Nava hablara de esto de los adolescentes y con muchísimo gusto se arma el tema directamente para que se pueda estudiar a fondo. Y bueno, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Que gracias. Y bueno, esto fue Radio Bioemocional, la radio que le da voz a tus emociones. Hasta luego. Nos vemos.